Mi hija se metió con el esposo de su hermana, y esto fue lo peor que dijo. Nunca me sentí tranquila viendo a Daniela en la casa de Fernanda. Al principio intenté convencerme de que era normal. Hermanas que se visitan, que comparten tiempo, que se apoyan. Pero había algo en la forma en que Daniela miraba todo, como si no fuera visita, como si estuviera evaluando, comparando. Después del matrimonio de Fernanda con Omar, todo se intensificó. Los domingos familiares pasaron a ser entre semana. Sin avisar. Llegaba con cualquier excusa, que estaba cerca, que no quería estar sola, que necesitaba distraerse. Y Fernanda, con su rutina pesada de trabajo, muchas veces ni siquiera estaba cuando Daniela aparecía. Se quedaba sola en la casa. Con Omar. Yo lo noté antes que nadie. No porque hubiera algo evidente, sino por la frecuencia. Era demasiado. Y cuando le comenté a Fernanda, ella solo me dijo que exageraba, que Daniela siempre había sido así de apegada. Pero no era apego. Era otra cosa que todavía no sabía cómo nombrar, y eso era lo que más me inquietaba. Las primeras discusiones empezaron por cosas pequeñas. Ropa. Perfumes. Detalles que, en otra familia, pasarían desapercibidos. Pero aquí no. Un día Fernanda me llamó molesta porque Daniela se había llevado unos zapatos sin decirle. No era la primera vez. Ya había usado vestidos, blusas, hasta un perfume que Fernanda guardaba para ocasiones especiales. Cuando Fernanda la enfrentó, Daniela se rió. Le dijo que qué tenía de malo, que entre hermanas eso era normal. Pero no era solo usar las cosas. Era la forma en que lo hacía. Como si no pidiera permiso porque, en el fondo, sintiera que también le pertenecían. Ahí fue cuando empecé a ver un patrón. Daniela no solo visitaba la vida de su hermana, se estaba metiendo dentro de ella. Y nadie parecía tomarlo en serio. Luego vino lo de la cocina. Daniela empezó a decir que quería aprender recetas nuevas. Que quería mejorar. Que le gustaba cocinar para otros. Y empezó a ofrecerse cada vez que iba a la casa de ellos. Pero nunca lo hacía cuando Fernanda estaba. Siempre eran los días en que ella llegaba tarde del trabajo. Para que no tengan que preocuparse por la comida, decía. Omar empezó a comentarlo. Al principio como algo casual. Que Daniela cocinaba rico. Que tenía buen sazón. Que lo consentía cuando estaba cansado. Lo decía delante de Fernanda, como si nada. Yo miraba la cara de mi hija mayor mientras él hablaba, y había algo ahí que ya no era comodidad. Era incomodidad disfrazada. Pero Fernanda seguía aguantando. Como si no quisiera ver lo que estaba empezando a formarse frente a todos. El límite empezó a borrarse cuando Daniela dejó de pasar por Fernanda, y empezó a buscar directamente a Omar. Un día, Fernanda me llamó confundida. Su hermana le había escrito a su marido para preguntarle qué quería de cumpleaños. No a ella. A él. Y Omar respondió con total normalidad. Incluso le mandó el enlace exacto de lo que quería. Fue Daniela quien terminó comprándolo. Un regalo caro. Demasiado personal. Fernanda ni siquiera sabía que eso era lo que él quería. Ahí ya no era una simple cercanía. Era una conexión que se estaba construyendo a espaldas de ella, pero a plena vista de todos. Después vinieron los mensajes a cualquier hora. Primero con excusas prácticas. Luego memes. Fotos. Conversaciones que no tenían nada que ver con familia. Hasta que una noche, el celular de Omar sonó y Fernanda vio el nombre de Daniela en la pantalla. De madrugada. Y aún así, decidió no hacer nada. La primera vez que todo se rompió, no fue con pruebas, fue con una imagen. Fernanda llegó temprano del trabajo porque se sentía mal. Vio el carro de Daniela afuera. Pensó que era una visita más. Entró, llamó, nadie respondió. Y los encontró en su propio cuarto. No estaban haciendo nada explícito. Pero estaban acostados juntos, viendo el celular, pegados de una forma que no necesitaba explicación. Ese día todo fue negación. Omar dijo que no pasaba nada. Daniela dijo que estaba triste y que él solo la estaba escuchando. Fernanda lloró, gritó, pero terminó dudando de sí misma. Porque hay traiciones que son tan absurdas, que una prefiere no creerlas. 3 semanas después ya no hubo dudas. Omar dejó el celular cargando en la cocina. Entró una notificación. Y Fernanda la vio. Mensajes. Fotos. Fechas. Horarios. Un año entero escondiéndose dentro de su propia casa. Cuando los enfrentó, yo pensé que Daniela al menos iba a romperse. Pero no. No lloró. No negó nada. Solo dijo que se habían enamorado. Así, sin más. Y lo peor fue lo que vino después. Le dijo a su propia hermana que tenía que aceptarlo. Que ella ya tenía su vida hecha, que la dejara ser feliz. Como si el dolor de Fernanda fuera un obstáculo, y no una consecuencia. Ese mismo día,
Fernanda sacó a Omar de la casa. Se fue con una maleta. Una semana después ya estaba viviendo con Daniela. 2 meses más tarde, empezaron a subir fotos juntos. Viajes. Salidas. Sonrisas. Como si no hubieran destruido nada. Como si nadie hubiera salido herido. Desde entonces, mis hijas dejaron de existir la una para la otra. No se hablan. No se miran. En Navidad tengo que dividir mi casa en 2. En el cumpleaños de Mateo, hay ausencias que pesan más que cualquier presencia. Y yo me quedé en medio de todo esto. Viendo como algo que empezó con detalles pequeños, una visita de más, una ropa prestada, un mensaje fuera de lugar, terminó rompiendo a mi familia completa. Porque hay cosas que no pasan de un momento a otro. Se van construyendo en silencio. Y cuando finalmente se ven, ya es demasiado tarde para detenerlas.